y a nuestro Facebook Live. Iniciamos nuestra predicación del día de hoy. Toca a Romanos 17, ya llevamos 17 enseñanzas y el tema de hoy es: no hay justo ni aún uno. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, porque tú eres grande, porque eres bueno, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que tú pongas, Señor, un carbón, Señor, en mis labios, Padre, para poder transmitir lo que tú quieres hablar, Señor, a cada uno, Señor, a sus mentes, Señor. Que hagan un cambio, Señor, de mente, una metanoia, Padre, en su mente, Padre, para que puedan bajarlo a su corazón y así poder actuarlo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú hables, que tú te sigas moviendo, Señor, como en la alabanza, como en la adoración, Padre. Queremos agradecerte porque somos privilegiados de tenerte, Señor. Gracias, Padre, porque somos un pueblo escogido, somos una nación santa, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a nada más en breves, les voy a recordar lo que hemos visto en el capítulo 1 de Romanos. Vimos que los paganos, que los que nunca escucharon de Dios, no van a tener excusas en el día del juicio. Romanos 1, Romanos 2 habla de diferentes juicios. En el capítulo 1 les repito que los que nunca quisieron escuchar de Dios, el día que estén en el juicio de Dios, no van a tener ninguna excusa para que ellos puedan ser juzgados. En el capítulo 2 de Romanos vimos también, ahí sobresalen los religiosos, la religiosidad sale en el capítulo 2. Los que han dicho, pues yo siempre voy a la iglesia, yo no fallo, me porto bien. Estudiamos en ese capítulo que Dios pone a los religiosos como la peor clase de personas que existen en Romanos 2, los religiosos. Vimos que cuando los religiosos creían, o ellos creen que van a tener menos castigo en el día del juicio, están equivocados, porque su castigo va a ser más fuerte cada vez más para los religiosos, porque sabemos que la religión no salva a nadie. Nosotros hemos creído en Jesucristo. El hecho de que tú hayas creído, eso te hace salvo. A partir de ahí tienes que hacer buenas obras, pero las obras no son las que te salvan. Eso lo hemos venido estudiando, sino el simple hecho de que creas. Dios, tú llegas pecador, llegas, crees, el día que recibiste al Señor, crees en Jesucristo, pero no te dijo, es que te tienes que portar bien, tienes que ser bueno, tienes que demostrarme que en estos 6 meses que vienen vas a ser uno de mis hijos para que yo te pueda aceptar. Él no te dijo eso. Él simplemente, con el hecho de que tú creas de que Él murió en una cruz y de que vino a salvar al mundo, eso te hace salvo. Ya después, a partir de ahí, tienes que hacer las obras, y la mejor obra que tienes que hacer es la tuya misma. De ahí tenemos que empezar. Eso nos habló el capítulo 2 de Romanos. Vimos también que en la segunda parte del capítulo 2, de que el hecho de que tú pertenezcas a una organización religiosa, o pertenezcas a tal grupo, o pertenezcas a cualquier organización, no te va a dar un pase al cielo. Vimos que no son los oidores, que sino son los hacedores. No son los que saben demasiado de Biblia, no son los que tienen un suficiente conocimiento, sino que los que pusieron en obra lo que sabían. Eso lo estudiamos en el capítulo 2. Fíjense que ahí la palabra obedecer en hebreo significa oír atentamente y llevarlo a la acción. Entonces ya todo esto ya hay una organización en todo esto. Obedecer significa que escuches. Por eso la Torá para el judío no fue mal traducida en ley, sino es instrucción. Instrucción es lo que significa realmente la Torá. Ya para la Reina Valera, la ley, pero no es la ley, es la instrucción que dio Dios. Entonces en hebreo obedecer significa oír atentamente y que lo lleves a la acción. Eso es la obediencia. Con esa antelación entramos al capítulo 3 de Romanos,
Vimos también que los judíos, ya después de que estaban escuchando a Pablo y que ellos estaban se estaban preparando para preguntar a Pablo diferentes cosas. Le preguntaban a Pablo, le hicieron 3 preguntas a Pablo, las vamos a estudiar ahorita. Ellos en el capítulo 3 empiezan a defenderse, los judíos. Empiezan a interrogar, empiezan a hacerse preguntas de qué es la justicia de Dios, por ejemplo. En los primeros 8 versículos ahí vamos a encontrar una defensa, una apología que hacen los judíos. Del versículo 9 al 20 vamos a ver 14 acusaciones. ¿Y saben de quién es la acusación? De parte de Dios hacia nosotros. 14 acusaciones que hace Dios al ser humano. Del versículo 21 al 31 encontramos la respuesta de un Dios soberano al problema del ser humano. Vemos la justicia que tiene Dios mediante Jesucristo. Vamos a estudiar eso el día de hoy. Vamos a Romanos 3, del versículo 1 al 2. Fíjense cómo dice. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Después de que Pablo, en los juicios que hemos estado viendo las últimas semanas, les dice a los judíos, ustedes si siguen así se van a ir al infierno. Así les hablaba Pablo. Y que el ser judío no te va a llevar al cielo. Él esperaba una respuesta de los judíos a quien él estaba interrogando. Y era normal que ellos hicieran una apología, que se defendieran de todas estas acusaciones que les estaba haciendo Pablo, que les estaba señale y señale. Va a haber diferentes juicios, aunque tú no hayas escuchado, aunque ames a la ley, ames a la Torah, tienes que cambiar tu forma de vida. Es lo que les decía Pablo. Ellos, cuando digo que es normal que ellos contestaran a Pablo, porque pues fueron acusados, estaban siendo acusados por Pablo. ¿De qué les servía de que inclusive fueran el pueblo escogido si no hacían las cosas ni las obras como Dios lo quería? Pablo les dice, de mucho les aprovechó, ¿verdad? Lo que les dije, porque ahora ya están enojados, porque ellos ahorita vamos a estudiar las preguntas que le hacen a Pablo, y notas que están molestos, están enojados porque pues es un pueblo totalmente religioso, el pueblo judío. Si estudias tú desde Génesis, pues para ellos fue entregado, ¿no? Ahí vemos en el versículo 2, dice, mucho en todas maneras. Primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hoy en día tenemos que saber y aprender, que aprendas que hay promesas específicas para los judíos en la Biblia, específicas para ellos, que no nos pertenecen a nosotros, que somos los gentiles. Cuando tú estudias la Biblia, hay que leer, hay que saber qué estamos leyendo. Hay promesas que son exclusivas para el pueblo judío. Y tenemos también promesas a nosotros que nos alcanzan y que a los judíos no tienen nada que ver. Eso lo vemos cuando estudias la Biblia. Por ejemplo, si tú crees que ya acabó la participación de los judíos en lo que sigue, estaríamos totalmente equivocados. Estaríamos equivocados si creyéramos eso. Porque en la Biblia es como un equipo de fútbol. Están 11 jugadores, pero tiene otros 6 en la banca. Los que estamos jugando ahorita en el fútbol somos nosotros los gentiles, en ese partido. Y los que están en la banca son los judíos. Pero en un futuro, los que vamos a estar en la banca somos nosotros. Y quien van a entrar a jugar son ellos. Así es lo que marca la Biblia. En el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que lo vamos a ver posteriormente, nos explica que Dios no ha acabado con Israel. O sea, sigue trabajando con ellos, con los judíos. Que Él les ha dado como un endurecimiento de corazón, pero temporal. Para cuando
va a tener que tratar nuevamente con la nación judía, porque ese pueblo escogió Dios. Tenemos que entender que en los judíos también, y ya lo vimos hace 15 días, que la circuncisión era una señal, ¿sí recuerdan? Que era un pacto, donde ellos solamente demostraban que eran un pueblo escogido, nada más. Para eso era la circuncisión, y que a través de ellos iba a venir el Mesías. Eso lo vimos hace 2 semanas. Por eso lo decían, nosotros somos hijos de Abraham, porque Abraham le dio la promesa de la circuncisión. Le dijo, a partir de ti va a ser una señal entre tú y yo, para que a partir de ahí sigamos. Pablo les decía, es que ustedes no han entendido cuál es la verdadera circuncisión. Y dice, ¿cómo no? Pues nuestro padre Abraham. Y se referían a la circuncisión que habían llevado. Pero Pablo, tomando como referencia a Jesucristo, decía, tienen que circuncidar su corazón, tienen que cambiar su corazón. No es lo exterior, sino lo interior. Es lo que Pablo les decía. Estudiando la nación judía, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Dios no se fijó en los romanos de aquella época? Con grandes batallones, con gran poderío, con tanto poder económico, y que gobernaban toda Europa, ¿no? ¿Por qué no se fue con los griegos? Los griegos, gente inteligente, gente pensante, un pueblo también fuerte, ¿no? Y das cuenta que Dios se fija en el pueblo más pequeño de todos los pueblos, en el más pequeño, en el más indefenso, el pueblo más perseguido que ha sido el pueblo judío, el más sufrido, es el que más ha sufrido. Tú compara cualquier nación, no es que en Guatemala acaba de explotar un volcán o no sé, han estado en guerra y tal, compáramelo con Israel. Israel es el pueblo más sufrido, es el único que ha sobrevivido de tantas exterminaciones que quieren hacer con su pueblo. Es el único pueblo, y ese pueblo es el que se fijó Dios. Pero les dice también a los judíos, si ya los escogí a ustedes, les he confiado la palabra. O sea que a ellos les fue dada la Torá, la ley, la enseñanza. Les dice, sí, ya les di todo eso. Les he dado también muchas promesas que ya están cumplidas. A nuestros días ya hay muchas promesas cumplidas, y promesas que les di también que se van a cumplir en un futuro. Así les dice a la nación judía. Les dijo, de ustedes va a salir el Mesías. A David le dijo, de ti va a salir el Mesías. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Se hacía referencia a él. Ellos tenían una ventaja bien grande por ser una nación por la cual Dios había obrado para enviar al Mesías. Imagínense que te dijeran a ti, pues aquí en México van a ser el Mesías, el que va a salvar al mundo. Seríamos una nación, pero súper especial, ¿no? Así son los judíos, para que entendamos un poquito. En ese pueblo es donde sale el Mesías. Los judíos deberían de darle gracias todo el tiempo, porque de ellos está prometido el Mesías. Pero fíjense que el hecho de que ellos hayan sido el instrumento de que iba a salir el Mesías de ellos, no los iba a hacer salvos. Les dice Pablo todo esto en Romanos 3. Eso no te va a hacer salvo. No porque el hecho de que yo haya escogido a ti para que venga el Mesías, eso no te va a hacer salvo en un futuro. Porque una cosa, entendamos, hermanos, para nuestras vidas también, una cosa es una promesa y otra cosa es que la persona haga viva la promesa. El pueblo judío no ha querido hacer viva esa promesa. Vamos a ver una de las preguntas que le hacen a Pablo en Romanos 3 y 4. Fíjense cómo le hablan a Pablo los judíos. Dice, ¿pues qué? Cuando ya tú escuchas el pues qué, es porque ya están echando bronca. Pues ¿qué traes? ¿Qué traes con nosotros? ¿Cuál es tu bronca? Dice, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Les contesta Pablo, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahí se preguntan los judíos, el hecho de que, ok, te acepto que hemos sido incrédulos, de que no hemos reconocido al Mesías. Pónganme atención, fíjense la dimensión desde entonces, ¿no? Le dice, si hemos sido incrédulos en que Jesucristo para nosotros no fue que las promesas de Dios, que las promesas que Dios ya me hizo como judío, no van a tener validez por mi incredulidad. Así le preguntan a Pablo. Pablo les contesta, el hecho de que tú no hayas creído, o sea, tu incredulidad, no va a detener el plan de Dios. O sea, todos los planes que tiene Dios, aunque tú no creas, Dios los va a cumplir. Eso lo aprendemos con el pueblo judío. Vean 2 de Timoteo 2:13. Fíjense qué maravilloso. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, Dios tiene un plan. Y te dice a ti y a mí, te dice esta mañana que quiere que te pongas dentro de ese plan, que te incluyas. Dios es un Dios incluyente, quiere que dentro de ese plan que tiene para este mundo, para tu vida en particular, que te sumerjas en ese plan. Pero tienes que entender algo en ese plan, que es que Dios te dice, si tú me fallas, yo tengo a otro. Y si ese otro me falla, yo tengo a otro. Nos está diciendo Dios, no eres indispensable para mí. Tú no eres indispensable. Hermanos, nadie es indispensable para la obra de Dios. Nadie. Así llámale el título que tú quieras. El pastor mayor reconocido no es indispensable para Dios. Nadie es indispensable para Dios. El plan de Dios es maravilloso, hermanos, que quiere para nuestras vidas. Si Dios te escogió para su obra, para que tal vez abras un estudio bíblico en tu casa, para que les hables a tus vecinos, para que apoyes aquí en la iglesia, pero si tú no funcionas, dice Dios, tengo a otro, que estoy preparando a otro. El plan que Dios tiene dice que ni tu incredulidad ni tus pecados van a hacer que Dios detenga todos los proyectos que tiene, que tenga sus planes. No, a Dios no le importa, Dios es soberano. Él va a hacer sus planes. Eso le estaba diciendo Pablo a los judíos. Dios tiene sus planes, contigo o sin ti como judío. Estábamos en Jerusalén, en la puerta que está cerrada. La profecía, una de las 12 puertas está cerrada desde el año 500. Yo le preguntaba al guía que si él creía que cuando venga el Mesías, la profecía dice que tienen que entrar por ahí. Y me contestaba, la puerta de oro, me dice, ¿tú crees que tu Mesías y mi Mesías se va a valer de una puerta? ¿Le va a importar una puerta? Le dije, no. Le dije, pues si se abre o no se abre, eso no nos interesa. O sea que Dios va a cumplir sus planes contigo, o sin mí, o con lo que haya dicho. Dios es soberano. Hermano, aunque tú y yo sigamos fallándole a Dios diario, Él va a seguir cumpliendo sus promesas. Él no se va a detener con sus planes. Pablo se lo decía a los judíos. Fíjense lo que dice Romanos 3:4. En Romanos 3:4, Pablo cita un salmo de David en Romanos 3:4. Cuando les contesta, fíjense en el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. Ahí le cita un salmo a los judíos. Y ahorita vamos a ver por qué le cita un salmo. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Se cita el Salmo 51:4, allí en Romanos 3. Pablo cita el Salmo 51. Lo vamos a leer más adelante y vamos a estudiar por qué se cita en Romanos al rey David, una escritura del rey David. Dios, para que tengan una idea y algo de historia, Dios le dijo a David, David,
a través de tu descendencia va a venir el Mesías, dice Jehová a David. En el día postrero, fíjense qué promesa le da David, en el día postrero también vas a volver a ser rey de Israel. Otra vez, en el milenio. Dios le hace promesas a David temporales y eternas. David, ya sabiendo esto, fracasa con Dios. Él pecó, fracasa con Dios. Él adultera. Su pecado fue el adulterio. David está en su terraza, donde estaba su palacio. Estaba en la parte de arriba de la montaña, y hacia abajo estaba todo el pueblo judío de ese entonces, ¿no? De la época de David. Dice que David sale a su terraza a pasear, pero hay algo importante. Dice que cuando los reyes salían a la guerra, y observa de su terraza cómo se bañaba una mujer, cómo se estaba bañando. Esa mujer se llamaba Betsabé. Era una mujer hermosa, ¿no? Judía, me imagino, ¿no? Para que el rey se quedara ahí viendo a esta mujer. David, en lugar de estar en la guerra, David está en la ociosidad. Está de ocioso David totalmente. Fíjense que la antesala del pecado de David fue la ociosidad. Andaba de ocioso. ¿Qué es ocioso? Díganme. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Entonces, una mente que está ociosa es el taller perfecto de Satanás. Cuando tú no tienes nada que hacer, pues ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a hacerte otras cosas. Esto más se ve en los jóvenes que están de ociosos todo el tiempo. Cuando estás de ocioso, estás en manos de Satanás totalmente. Hay adultos que son ociosos, están en manos de Satanás también. Dice la Biblia, ocupa bien tu mente, ocúpala bien correctamente. Lee buenos libros. ¿Cómo te alimentas? Escucha buena música. La ociosidad es la madre de todos los vicios, el no querer hacer nada. Fíjense que durante la semana, el día martes, la OMC, no sé si han escuchado la OMC, es la Organización Mundial de la Salud, declaró que los videojuegos, en especial el Xbox y esos juegos, dejó de ser un abuso conductual. Dejó de ser un abuso conductual, o sea que abusabas a tu conducta. Pasó a ser ya reconocido por la OMC como una adicción. Nosotros, si ves a tu hijo, es que está como un adicto, está ahí pegado, ¿no? Bueno, ya está reconocido por la OMC a nivel mundial. Está considerada como una enfermedad mental. Esto para los ociosos, ¿no? El problema aparece cuando el consumo de esto ya es abusivo, cuando ya estás abusando del tiempo, cuando cambia tu comportamiento, cuando cambia el comportamiento de tu hijo, cuando cambia tu comportamiento, cuando cambia el comportamiento de la persona. Por eso es que en ese tema se incluye que está a la misma altura del que ingiere sustancias nocivas. A mí me quedó, yo dije, wow, o sea, cuando van a la carpeta y el OMC, ¿dónde está la enfermedad de los videojuegos? Se van a la misma altura de la drogadicción, de las sustancias nocivas. Se me hizo algo muy grave. Fíjense que si el niño, es muy grave, si el niño, el adolescente o adulto, porque hasta adultos están bien clavados con el Xbox, que tú lo ves que juega y que juega y que está y que no para, que deja de salir ya tal vez hasta con sus amigos, que deja de hacer actividades que él tenía, hasta contigo, ¿no? Que le hablaste de vente a comer y pues no, ni te pela, ¿no? Que se aísla, que ni estudia por estar metido ahí en el Xbox, que no duerme, que llega a la escuela y se duerme, que solo piensa en jugar. Esos son signos de alerta totalmente, porque es un comportamiento adictivo el que está haciendo y tiene que buscar ayuda el joven ya.
lo tienes que ayudar. Eso declaró la OMC. Imagínense considerar en todos estos apartados que tiene la OMC, la Organización Mundial de la Salud, como trastornos mentales, el abuso de los videojuegos. Y fíjense que es esa responsabilidad de nosotros como padres. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad como padre. Eso. De que tú los dejes hacer lo que ellos quieran. Es ponerles un alto. Porque el niño se va a quedar, el joven se va a quedar ahí. Es responsabilidad de uno. El que tienes que tomar cartas en el asunto, como se dice. David estaba de ocioso. El rey David estaba de ocioso. Se acuesta con esta mujer, la manda a llamar, se acuesta con ella, queda embarazada, Betsabé, mata a Urías, el esposo de Betsabé. Urías era uno de sus jefes del ejército israelí. Ya se estaba metiendo en cuestiones muy delicadas el rey David, ¿no? Fracasa con Dios David. Se acerca a David y le dice a Dios: perdóname, Dios mío, perdóname, Señor. Dice la Biblia, dicen los salmos, que no dormía, que no podía conciliar el sueño. Y le decía: Señor, mi promesa ya no la vas a cumplir conmigo. La regué y la regué feo. ¿Ya no vas a cumplir tú la promesa que de mí va a venir el Mesías? Así se preguntaba él preocupado por la promesa. Tú y yo te tienes que preocupar por la promesa que tenemos. David se preocupaba. Dios le contesta a David: David, tu pecado no va a impedir el cumplimiento de lo que yo prometí. Entonces dice David: a pesar del adulterio. Y yo me pregunto, ¿a pesar de todo lo que hizo David? Dios tenía que cumplir la promesa, hermanos. La tenía que cumplir y la cumplió. Pero le dice a David: solo recuerda una cosa. Una cosa recuerdo, que vas a recoger el fruto de tu pecado. Y yo, cuando recogió ese fruto, yo no hubiese querido estar, ni querido estar en los pies de David. Porque fue tremendo. Lee Primera de Samuel, Segunda de Crónicas. No lo cambiaría por una obediencia desde un principio. Que entre hermanos tengan relaciones sexuales. Que uno de tus hijos te quiera quitar el reino. Y ve más lo que sufrió él como rey. En la sangre de Cristo, hermanos, cuando pecamos los cristianos, yo cuando me refiero a los cristianos, los que ya reconocemos a Jesucristo, cuando estás en la gracia, alcanzamos y tenemos ese perdón. Alcanzas ese perdón. Y aunque estés pecando continuamente, el perdón, hermanos, significa que ya no nos castiga. Porque en la gracia Dios ya no te va a castigar. Entendamos eso. Es bien, muy claro eso. Hermanos, Dios nos perdona por su sangre. Por su sangre que Dios mandó a su Hijo a derramar en esa cruz. Pero si seguimos pecando, vas a tener que recoger la cosecha. David no fue la excepción. Cuando pecas, vienes y le pides perdón a Dios, ya tienes el perdón. Pero las consecuencias las tienes que pagar. Así le dijo a David: sí te perdono y sí va a venir de ti el Mesías, pero vas a tener que pagar las consecuencias. Las tienes que pasar. Les voy a leer el Salmo 51. Fue cuando David pecó de adulterio. Fíjense, el Salmo 51. Fíjense cómo le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pablo le cita este salmo. Tengo que hacer todo este recorrido para que no nos perdamos porque Pablo cita este salmo.
Pablo cita este salmo para que demostrarle a los judíos. ¿Cuál es el ejemplo más claro para un judío? El rey David. Para un judío el ejemplo más claro es el rey David. Tú vas a Israel y de ahí lo tienen en su ataúd todavía. Hay rabinos orando 24 horas alrededor de ahí. O sea, le tienen mucho respeto. El hombre que más han admirado, porque ellos no reconocen al Mesías, es al rey David. ¿Saben por qué? Una de las cosas, porque dice la Biblia que el rey David no perdió ni una batalla. Ni una batalla perdió. O sea, en todo el reinado, cuando le deja, imagínate que tengas un rey que tú sabes que no va a perder ninguna batalla porque Dios está con él. Imagínense. Lo recordaban más cuando la deportación de Israel a Babilonia. Decían, lloramos y recordamos la época de David, la época dorada de Jerusalén. El rey David era el hombre que más y al día de hoy admiran mucho. Pablo les demuestra en Romanos que David pecó contra Dios. Por eso le cita ese versículo, entendamos. En Romanos 3 le cita ese. Y ellos, maestros de la ley, maestros de la Torá, le agarraron así la onda a Pablo. O sea, le está diciendo en otras palabras, si David pecó porque fue incrédulo para Dios, no creyó en las promesas y se rebela contra Dios, dice, ¿cuánto más tú y yo? El rey David. Dios cumplió su promesa, hermano. Aunque David recogió la cosecha de sus pecados, nuestras fallas, las fallas tuyas y las mías, no van a detener las promesas, lo que Dios quiere para con nosotros. Eso entiéndelo, porque es bíblico. Y gracias a Dios, hermanos, que no impide que nuestros pecados, que tus debilidades, que mis debilidades, Él siga trabajando en nosotros. Se llama misericordia eso. Gracias, Dios, porque eres fiel. Lo leímos ahí en la palabra. Hermanos, les voy a leer una de las promesas más grandes que Dios nos hace a todos los cristianos. En Filipenses 1:6 está. Y Dios nos da esa promesa. Yo quiero que la hagas tuya este día. Fíjense qué dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un taller, hermano. ¿Quién comenzó la salvación en tu vida? Jesús. Y la va a terminar, la va a perfeccionar esa salvación hasta el día que Él regrese, en el día postrero. Hermanos, por eso la salvación no se puede perder. Por ese hecho. Porque Él te la va a perfeccionar. Él te la va a perfeccionar. Cuando nosotros le fallamos, hermanos, Él sigue siendo fiel y nos disciplina. Dios, al que recibe por hijo, lo disciplina, dice la palabra. ¿Por qué? Porque lo ama. Azota al que recibe por hijo, dice la palabra. Azota al que recibe por hijo. Dios va a acabar la obra de nosotros, hermanos. Dios la va a acabar. Y si le fallamos, y si le somos incrédulos, y si te quieres alejar de Dios, como nos dio la salvación, hermanos, su Espíritu nos va a hacer entender por las buenas o por las malas, como tú quieras. Yo le digo a Dios, flojito y cooperando, más vale. Más vale, más vale. Fíjense que en el Salmo 119 dice que antes de que fuera humillado el rebelde, era rebelde ya con Jehová, dice el Salmo 119. Porque entonces va a venir la humillación y el castigo. ¿Por qué? Por nuestra rebelión. ¿Quieres salirte del camino de Dios? Él te va a hacer volver. Él te va a hacer volver. Fíjense, háganse un examen ustedes. ¿Quieres saber si eres salvo? Si no te hace volver el día que te apartaste de Dios, es que no eres salvo.
¿Cómo vas a regresar a Él cuando Dios te llame? Cuando no entiendas, lastimado, tal vez accidentado, tal vez sin esposa, sin hijos, sin dinero. Pero de que te trae de regreso al camino, te va a traer. Eso, ni qué, ni qué. No importa que hayas tocado el fondo que tú me hayas dicho. No importa. Hermanos, las promesas de Dios son para los hijos. Para los hijos. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Esas promesas son para ti. Él nos prometió, hermanos, que va a acabar con nuestra obra, de nuestra salvación, de nuestra vida. Nos los prometió. Y si te pones rebelde, muy rebelde, te va a regresar Jesucristo tarde o temprano. Te va a regresar. Vamos a ver la tercera pregunta. Romanos 3, 5 al 8. Otra de las preguntas que le hacen los judíos a Pablo. Fíjense, dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Les contesta Pablo: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Se los voy a explicar en otras palabras. Aquí los judíos están defendiéndose de todas las acusaciones de Pablo, que tenía razón Pablo. Le están diciendo a Dios, fíjense cómo le están diciendo a Dios los judíos: entonces nuestra incredulidad como judío era parte de un plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios les contesta: sí, claro. O sea, tú ya sabías que yo iba a ser incrédulo. Era parte de tu plan. Ah, ok. Está bien, ya vamos entendiendo. Los judíos le decían a Pablo: si nuestra incredulidad era parte de tu plan y nuestro pecado va a traer gloria a Dios, ¿por qué nos culpas entonces de pecadores? ¿Ya entendimos? No eran tontos, nada tontos los judíos, conociéndose la palabra. La Biblia dice, hermanos, que Judas ya sabía que iba a entregar a Jesucristo. Entonces, ¿qué culpa tenía el pobrecito de Judas de entregar a Dios, a Jesucristo? ¿Qué culpa tenía? ¿No? Así están los judíos. Pues si ya va a utilizar a Judas dentro de su plan, entonces ¿por qué lo va a mandar al infierno? Si dentro del plan ya estaba que lo entregara. Esa clase de pregunta le estaban preguntando a Pablo. Los judíos le estaban diciendo para nuestros días: en este caso, ni Hitler ni los musulmanes deberían de ser juzgados un día, ya que todo es un plan de Dios. Ya que Hitler y los musulmanes pues, son un plan de Dios. ¿Cuál es la culpa de esos pobres pecadores? ¿Cuál es su culpa si ya era un plan de Dios? La Biblia, hermanos, dice que al mismo tiempo, fíjate, que al mismo tiempo que los pecadores son usados en ese plan de Dios, al mismo tiempo Dios ha predestinado y ha elegido desde antes de la fundación del mundo, hermano, y ha sabido, Él ya sabe quién se va a condenar y quiénes se salvan. Las personas que son pecadoras aún son responsables delante de Dios, hermano. Aún son responsables. Y Dios tiene muchas bases para decirte todo esto. Dice ahí Romanos: ¿cómo va a poder Dios celebrar un día del juicio? El día del juicio lo tiene que hacer. En el día del juicio, hermanos, se van a acercar muchos, y le van a decir, un ejemplo, ¿qué le diría Judas? Dios, tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo para entregarte a ti, Jesucristo.
Si yo no te hubiera entregado, Jesucristo, no hubiera habido muerte, ni sacrificio, ni crucifixión. Esa va a ser una de las defensas de Judas. Dentro de tu plan, si yo fui el escogido, si yo fui el escogido para entregar a Jesús, entonces ¿dónde está mi culpa? Para que entendamos a los judíos qué querían. Eso en el día del juicio Dios se los va a demostrar. Hermanos, Judas, a pesar de que Dios sabía que Judas iba a ser el instrumento de entregar a su hijo, él ya lo había planeado. Dios lo planeó de tal forma que Judas fue el instrumento. ¿Sí me explico? Es que son tiempos pasados, presentes, futuros, todo esto que estaban hablando los judíos. Pero al mismo tiempo dice Dios, Judas es culpable. A pesar de que yo lo escogí, le puse el dedo para que él fuera, a pesar de eso, él es culpable. ¿Saben por qué? ¿Por qué Judas escogió ser el traidor? Porque fue por su voluntad, fue voluntariamente. Ahí es donde entra nuestra voluntad, que tú escoges qué es estar bien y qué hacer el bien y qué hacer el mal. Él tuvo la oportunidad, tal vez, de no hacerlo. Ya estaba escrito, ¿sí? Ya lo había escogido Dios. Pero cuando sucede este acontecimiento, tú, Judas, tomaste esa elección. Tú elegiste, estaba en tus manos. Y Dios, fíjense, y Dios sabía que iba a tomar Judas esa elección. Por eso Dios lo usó para ese propósito. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico un poquito? Así que Judas, hermanos, es responsable delante de Dios, totalmente. Y si no puedes entender esto que estoy hablando, vas a empezar a decir como los judíos y a pensar como los judíos. Hagamos males para que vengan bienes. Si piensas que el pecado es gloria para Dios, porque los judíos lo pensaron, pues vamos a pecar, ¿no? Dice Pablo, esta es una calumnia que le están haciendo a Dios. Es una calumnia totalmente. Es algo que difama el buen nombre santo de Dios. Así les contesta Pablo. En estas tres preguntas que leímos, Pablo les demuestra que son judíos especiales, bien especiales, y no por la salvación. Lo que les dice, tú eres especial porque por ti vino el Mesías, por tu pueblo. La segunda pregunta que les hizo, su incredulidad no detuvo el plan de Dios. Aunque no hayas creído, el Mesías nació en tu pueblo. La tercera pregunta que vimos fue que su incredulidad, que aunque no trajo la gloria a Dios, ellos seguían siendo responsables de los pecados. Y hoy en día tú y yo somos responsables de nuestros pecados. El plan de Dios no se va a detener, hermano. Nunca se va a detener. En Romanos 3, del 9 al 20, Dios dicta una sentencia, da una resolución. En Romanos 3, 9, del 9 al 20, da un fallo. ¿Qué es una sentencia, Lick? Un fallo. Lick Servando. ¿Qué es una resolución? Una sentencia, un fallo. Okay. En Romanos 3, 9, 20, Dios da una sentencia conforme a los hechos que habían pasado, da una resolución. ¿Y saben cuál fue la resolución? Todos son culpables. Todos son culpables. Todos son culpables. Paganos, religiosos, blancos, negros, chaparritos, altos. Todos, ricos, pobres. Todos se van al infierno. Esa fue la resolución de Dios en Romanos 3, del 9 al 20. No hay un justo, dice, ni uno. No hay alguien que pueda decir, yo merezco ir al cielo. Esa es la resolución que Dios da. No hay uno que me pueda decir, yo merezco ir al cielo. Vean lo que dice Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea que no hay ni un justo. Todos están pecados. Eso significa, hermanos, que toda la raza humana, que todos los religiosos y los que no son religiosos, todos están bajo el dominio del pecado. Es lo que está diciendo Pablo. El siguiente domingo vamos a estudiar los 14 pecados porque ya no nos dio tiempo, que se mencionan a continuación ahí de Romanos. Pero Dios te dice, ¿quién va a escapar de este juicio del infierno? ¿Quién va a escapar? Hermano, si tú después de escuchar esto que estoy hablando y que estoy diciendo, tú sigues insistiendo en primer lugar que tu religión te va a salvar o que tus buenas obras son las que te van a salvar, ya va a quedar en ti. Porque ya fui bien repetitivo en estos últimos domingos. Ya va a quedar en ti. Entonces, hermanos, si todos somos culpables, la pregunta que salta es: Dios, ¿cómo entonces puedo entrar yo a tu reino? Pues me estás ya dando una sentencia que soy pecador y de que no soy justo. Y Dios responde en la Biblia, hermanos. Dios responde de esta manera: yo les voy a dar las reglas del juego, cómo poder jugar para poder superar todo esto. Dios pone las reglas, hermanos. Las reglas que nos van a conducir a vida eterna. Dios las puso ya, ahí en su palabra. Los que quieran seguir creyendo que tus propias reglas, las que tú inventaste, te van a llevar al cielo, te vas a llevar una gran sorpresa. Porque las reglas las pone Dios, no las pones tú. Esas reglas. Dice Proverbios 14, versículo 12, que hay caminos que parecen derechos. Parece que si tú perteneces a una iglesia te va a llevar al cielo, a lo mejor piensas. Parece que si das dinero a los pobres, eso me va a llevar al cielo. Pero dice la Biblia que su fin son caminos de muerte. Dice Proverbios. En Romanos 3, del 10 al 12, vemos a un Dios como juez. Está diciendo, no hay ningún justo, está dando una sentencia. Del 13 al 15 vemos a un Dios como médico, porque te da las reglas, cómo llegar a la salvación. Del versículo 16 al 18 vas a ver un Dios como historiador. Y eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Vamos a ver las 14 acusaciones que Dios tiene hacia nosotros. Hermanos, por naturaleza, el ser humano siempre va a tener un buen concepto de él mismo. Siempre te vas a sobrevalorar, siempre. Y la pregunta, ¿que no ha habido un bueno? No hay buenos en la tierra. ¿Hay algo bueno en el hombre? Hermanos, los diagnósticos de los psicólogos es que siempre hay más bueno que malo en el ser humano. Y la Biblia dice lo contrario, que no hay un bueno. Por eso es de que yo estoy en contra de todo, de que lleven a tus hijos a un psicólogo y que lleves a tu hijo a un psiquiatra. Porque te va a decir el psicólogo siempre, es que hay más bueno en el ser humano que malo. Y dice la Biblia, no hay un justo. O sea, todos somos malos. ¿Para qué nos queremos hacer los puritanos? Y los muy buenos. No, es cierto, la iglesia está lleno de puros ex. La verdad, ¿de dónde Dios nos sacó? Una de las primeras acusaciones que hace Dios está en el versículo 10. ¿Lo puedes poner, por favor? El 10 de Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces tú tira cualquier cosa que me digas de un psicólogo y de un psiquiatra. No hay ninguno bueno, no hay ni un justo delante de Dios. Fíjense lo que dice Job 9:2. Fíjense, dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo pues se justificará el hombre con Dios? Bueno, todos somos malos. Ahora, ¿cómo me puedo justificar con Dios? ¿Cómo puedo llegar a ser bueno para que yo tenga vida eterna?
El hombre muchas veces se justificará con su religión, con sacrificios que hagas, que Dios no quiere que hagas sacrificios. ¿Sabes cómo te vas a justificar? Cuando voltees a ver la cruz del Calvario. Ahí vas a quedar justificado. ¿Qué es justificar en la computadora? Te van a borrar, te van a quitar lo malo. Que Jesucristo murió por ti. Es cuando vas a ser justificado. Fíjense que dice Eclesiastés 7:20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. El Salmo 53:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. La primera acusación que hace Dios es que delante de Dios somos culpables de pecado, hermano. Somos tenemos el pecado por naturaleza. Ya naces con el pecado. Traes esa línea sanguínea donde está el pecado. Yo me pregunto entonces, ¿qué significa ser justo? Porque Dios dice que es justo, yo tengo que ser justo. Y dice que no hay ningún justo. Ser justo significa dos cosas en la Biblia, anótalas. Uno, estar en una posición o en una relación correcta con Dios. Esa es la primera. La segunda, jugar conforme a las reglas que Dios tiene. Así está en el hebreo. Tú no eres justo por pertenecer a esta iglesia. No eres justo por eso. Aunque no falles los domingos, no eres justo. O porque das dinero a la iglesia, o porque ayudas a los pobres. Eso no te hace justo. La Biblia nos muestra bien claro que ser justo es cuando llevas una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios. Y cuando yo quiero ser justo delante de Él, pues tengo que jugar conforme a sus reglas, no a las mías. Tengo que conocer sus reglas para poder usarlas, jugar con esas, para entender esto, para estar en una posición aceptable, correcta delante de Él. Fíjense, créanme que estudiando la Biblia así, hermanos, sistemáticamente, de esta manera, versículo por versículo, vas profundizando cada vez más. Vas conociendo la mecánica, la doctrina, el plan, la teología cristiana que Dios quiere para tu vida. Es la única manera. Fíjense lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, esto está duro. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí Dios nos está diciendo, hermanos, que el hombre, que con lo mejor que tú te puedas acercar a Dios, con lo que tú creas que es justo, Señor, mira, vengo, ya me porté bien 8 días, Dios mío, mira, aquí estoy delante de ti, ya obedecí, ya no hice esto que venía haciendo, ya no hice aquello. Dice que todo lo que tengas bueno delante de Él, delante de Dios, Dios te dice, pues me estás trayendo un trapo cochino, sucio, inmundo. Y tal vez es lo mejor que le podamos dar. Es lo mejor que le puedo dar tú y yo. Dios dice que nosotros le podemos dar algo aún más grande. ¿Me puedes dar algo más grande de que yo di a Jesucristo en la cruz? Eso nos dice Dios. Pues no podemos. No podemos. Hermanos, no podemos hacer nada, porque Él ya hizo todo. Él ya hizo todo. Ahora Dios quiere que yo haga, sino que yo crea. Dios no quiere que hagas. Dice, cree nada más, no hagas, cree. ¿En quién vas a creer? En el que justifica al pecador a través de la muerte de Jesucristo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Ay, Señor, gracias, Padre, porque cierra tus ojos, habla con Dios ahí.
Habla con Dios y dile: ¿sabes qué, Dios mío? Gracias por justificarme, Señor. Porque solamente yo volteando a la cruz, Padre, puedo reconocer, Señor, que soy alguien delante de ti, Señor. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu Biblia que nos dejaste, Señor. Gracias, Padre, por dejarnos las reglas, Padre, establecidas, Dios. Hermanos, hay personas que creen que por ignorar las reglas, imponer sus reglas propias, se van a salvar. Señor, perdónanos, Padre. No queremos engañarnos, Padre. No queremos tener un corazón engañoso que me vaya a llevar a la muerte, Señor, a la muerte eterna, a la perdición, Señor. Tal vez podemos ser sinceros, Padre, pero tal vez estamos equivocados. Eso no nos quita la equivocación, poder ser sinceros y estar equivocados delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que nos saques de la ignorancia, Padre. Sácanos de la ignorancia, Padre, porque sabemos que no es por las obras que yo hago, Señor. Las obras no me van a poner en un lugar aceptable delante de los ojos de ti, Señor. El sacrificio que tú hiciste, Jesucristo. La salvación viene de ti, Dios. Gracias, gracias, Señor, Padre. Jesucristo dijo en la palabra que Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Y aquí estamos, Señor, los que algún día estuvimos perdidos, Señor. Aquí estamos, Dios. Gracias, Señor, te amamos, Padre, te bendecimos, Dios. Te rogamos, Padre, que tú, Señor, seas con nosotros, Padre. Que nos enseñes aún más, Padre, cómo poder llegar a ser salvos, Señor. No es por obras, no es por pertenecer a algún lugar, es porque tengo que cambiar mi vida. Dejar hacer lo que vengo haciendo mal. Esa es una de las reglas principales. Cambiar mi estilo de vida. En tu nombre, Señor. Te ruego, Padre, que nos bendigas, Señor. Que nos guíes, Padre. Que tú estés con nosotros, Dios. Te queremos bendecir, Señor, este día. Con nuestra obediencia, Padre. Queremos, Padre, estar delante de ti limpios, Señor. Para que nos presentes limpios, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Vamos a cantar este coro, por favor, para despedirnos. Gracias, Señor.